Hola, mi nombre es Florencio Corona. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana en general y en particular a la profesora Patricia Pellicer y al profesor Rodrigo Hernández por darme la oportunidad de participar. Bien, les voy a presentar el trabajo que lleva por nombre sobre la conexidad relativa. Esto forma parte del proyecto postdoctoral de Jesús Díaz Reyes y es un trabajo conjunto con Russell Aarón Quiñones Estrella y Javier Sánchez Martínez. Bien. Eh, Regularmente aparece el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se ubica un determinado espacio en un espacio más grande? Ejemplos de pares de espacios donde el espacio más pequeño está especialmente colocado en uno más grande son un espacio Tikhonov en su extensión de Stone's Edge, un espacio Hausdorff en su extensión de Kasparov y un espacio T1 en su hiperespacio. Luego es natural examinar cuáles son las propiedades del subespacio Y con respecto al espacio X. Y una clase particular de estas propiedades es la que se denomina propiedades topológicas relativas de un espacio Y en un espacio X. Y esto es lo que motiva y da origen a las ideas para investigar las propiedades topológicas relativas de un espacio en un superespacio. El estudio sistemático de las propiedades topológicas relativas inicia en 1989 con un trabajo de Arcangelsky y Hedeni. Y en 1996, Arcangelsky resume en un artículo todo lo que se sabía sobre este tema hasta ese entonces. Entonces, ¿qué entenderemos por propiedad topológica relativa? Bueno, esta se establece para un espacio topológico X y un subespacio Y. Y es aquella que generaliza una propiedad global del espacio en el sentido que cuando Y coincide con todo el espacio, la propiedad relativa debe ser la misma que la global. Entonces, para una propiedad topológica P pueden existir varias propiedades topológicas relativas. Y en tal caso, se debe de cumplir que todas estas propiedades deben coincidir con P cuando Y resulta ser todo X. Algunas de las propiedades globales que ya se han estudiado en este sentido es la propiedad de Hausdorff, la regularidad, la normalidad, la metrizabilidad y propiedades tipo compacidad, entre otras. Nosotros vamos a analizar cómo es que la propiedad de la conexidad y sus equivalentes permiten definir varios tipos de conexidades relativas y mostraremos las relaciones que hay entre estos conceptos y veremos algunas versiones relativas de los resultados clásicos que se conocen dentro de la conexidad. Cabe destacar que en lo que se conoce de literatura hasta el momento, no había sido estudiada la propiedad de la conexidad en la versión relativa. Bueno, entonces recordemos la definición de que un espacio sea conexo a través del concepto de separación, ¿no? Entonces, dado un espacio topológico X, una separación de X resulta ser una pareja de abiertos, U y B, digamos, no vacíos, y ajenos, de tal forma que X se ve como la unión de estos dos. Entonces decimos que el espacio X es conexo si no existe una separación de X. Entonces recuerden que esto de tomarlos abiertos es equivalente a tomarlos cerrados con las mismas propiedades. Entonces vamos a entender, además, que un subespacio de un espacio topológico es conexo, si el subespacio es conexo con la topología que hereda. Ahora, de las propiedades, perdón, de las equivalencias que se conocen a la conexidad, pues tenemos las siguientes. El espacio sea conexo resulta ser equivalente a que no existan dos conjuntos cerrados, no vacíos y ajenos, cuya unión me dé todo el espacio. También es equivalente a que no existan dos subconjuntos no vacíos
cuya unión me dé todo el espacio y que la cerradura de uno no le pegue al otro y la cerradura del otro no le pegue al uno. También es equivalente a que no exista una función continua y suprayectiva de todo el espacio en el espacio que conforman el 0 y el 1, este como subespacio de R. Y también es equivalente a que para cada subconjunto no vacío propio de X, se tenga que la frontera sea distinta del vacío. Es decir, que este conjunto no es abierto y cerrado. Y también se tiene como equivalente a la conexidad que cada vez que tomamos dos puntos en X, exista un subespacio conexo que contenga estos puntos. Pues bien, con cada una de estas equivalencias a la conexidad, nosotros hemos determinado propiedades relativas para un espacio dado y un subespacio de él, ¿no? Entonces vamos a decir que Y va a ser conexo 1 en X si cada vez que tomemos un subconjunto propio no vacío de Y, se cumpla que la frontera sea distinta del vacío. Vamos a decir que Y es conexo 2 en X si no existe una función continua de X en el 0, 1, de tal forma que la restricción a Y sea su proyectiva. Vamos a decir que Y es conexo 3 en X si para cada par de puntos que nos tomemos en Y existe un subespacio conexo de X que tenga esos puntos. Diremos que Y es conexo 4 en X si no existen conjuntos cerrados A y B en X, tales que Y esté contenido en la unión de estos dos, que estos sean ajenos y que cada uno de ellos le pegue a Y. Vamos a decir que Y es conexo 5 en X si no existen conjuntos abiertos U y B en X que contengan a Y en su unión, que sean ajenos y que cada uno de ellos le pegue a Y. Y diremos que Y es conexo 6 en X si no existen subconjuntos A y B de X, de tal forma que Y esté contenido en la unión de ellos, que la cerradura de uno no le pega al otro y que la cerradura del otro no le pega al uno, y que cada uno de ellos le pega a Y. Y diremos que Y es conexo 7 en X, si cada vez que agarremos un punto Y y un punto en X, exista un subespacio conexo de X que tenga estos puntos. Bien, entonces notamos que las definiciones de estas propiedades relativas, en el caso cuando consideremos a Y como todo el espacio, pues se van a tener que esas propiedades coinciden con la de la conexidad, ¿no? Entonces, es decir, la propiedad global resulta ser la misma que las relativas cuando el subespacio Y resulta ser todo el espacio X. Bien, entonces, bueno, lo que sigue es preguntarse si alguno de los conceptos dados aquí son equivalentes, ¿no? Si alguna de esas propiedades relativas resultan ser equivalentes ya sea al concepto de la conexidad de Y o al concepto de la conexidad de X. Entonces, como veremos a continuación, el siguiente resultado nos da información al respecto. Si tomamos un espacio topológico X y un subespacio Y, se van a cumplir las siguientes afirmaciones. Y es conexo 7 en X, si solo si X es un espacio conexo. Y es conexo 6 en X, si solo si Y es un espacio conexo. Y además se van a tener que si Y es conexo 4 en X, si solo si la cerradura de Y es un espacio conexo y que Y va a ser C3 en X, si solo si existe un subespacio conexo Z de X que contenga Y. Y como un corolario, se va a seguir que si tengo un espacio topológico y Y un subespacio de X, entonces dice, perdón, si Y es C4, C6 o C7 en X, entonces se va a tener que Y es C3 en X. Con el corolario, observamos que estas propiedades relativas
tienen relación unas con otras, ¿no? Entonces, pues la siguiente es preguntarnos cuáles son todas las posibles relaciones que existen entre los conceptos relativos definidos. Y eso nos lo muestra el siguiente resultado, donde la nomenclatura, decir CI implica CJ, quiere decir que el subespacio Y es CI en X, implica ser CJ en X. Entonces, las relaciones que obtenemos es las que aparecen en este diagrama, ¿no? C7 implica C3, C6 implica C4, C4 implica C3, C3 implica C2, C2 implica C1. Y a su vez, C6 implica C5 y C5 implica C2. Y lo que sigue, pues sería preguntarse, si estos conceptos que hemos definido, las versiones relativas de la conexidad, son independientes unos de los otros, ¿no? Aquí ya tenemos las implicaciones que se cumplen, pero posiblemente se puedan tener implicaciones de regreso. En ese sentido, algunos de los conceptos definidos serían equivalentes y por tanto, pues no tendría sentido estudiarlos de manera independiente. Pero tenemos que ninguna de las flechas en el diagrama que acabamos de presentar es reversible. Y con este propósito, bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos, aunque no vamos a dar detalles al respecto. En la nomenclatura de esto, vamos a poner esta estructura CI, CJ, para indicar que un subespacio resulta ser CI o CJ en un espacio X, pero no es CK y no es CL. Entonces, por ejemplo, este espacio X y el subespacio Y resultan ser, Y resulta ser C7, C3 y C2 en X, pero no C4, C6 y C5. Este otro espacio, tenemos aquí, el Y resulta ser C5 en X, pero no C3, no C4, no C6 y no C7. Este mismo que tenemos aquí, pero con topología diferente, resulta ser C2, pero no C3, no C4, no C6 y no C7. Este otro es un ejemplo de un espacio y un subespacio Y que resulta ser C1 en X, pero no C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Este otro, considerando a X así y a Y como resulta ser un espacio. Y resulta ser un espacio C6 en X, pero no C6, C4 y C3, pero no C7. Y finalmente, este otro es un espacio que resulta ser C4 en X, pero no C5 y no C6. Y con esto se agotan todas las posibilidades. Entonces, bueno, uno puede preguntarse, ¿qué le puedo agregar al espacio o al subespacio para que algunas de estas implicaciones sí se tengan? Bueno, algunos resultados al respecto son estos, ¿no? Si X es un espacio que resulta ser T5 y Y un subespacio de X, se va a cumplir que Y es C5 en X, si solo si Y es C6 en X, y si Y es C5 en X, entonces Y es C4 en X. Otro resultado, considerando a Y como un subespacio cerrado de X, es el siguiente. Y es C4 en X si solo si Y es C6 en X, y si Y es C4 en X, entonces Y es C5 en X. Otro es que si X es un espacio Hausdorff compacto, entonces, y bueno, y este es un subespacio de X, entonces Y es C3 en X, si solo si Y es C2 en X. Respecto a las propiedades, a los resultados clásicos que se conocen de la conexidad, por ejemplo, que la conexidad se preserva la cerradura, se preserva bajo funciones continuas, se preserva bajo uniones en donde todos los espacios tienen algo en común, y productos, pues también tenemos algunos resultados al respecto que están ahí enunciados. Por falta de tiempo, pues ya
no voy a mencionar mucho más sobre ellos. Así que bueno, ahí tenemos algo también al respecto, alguna, algunas notas de bibliografía. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta luego.